lemas de deformación de caminos. Entonces, las hipótesis son que z por f de z tiende a 0 cuando el módulo de z tiende a infinito, es decir, que esto se hace arbitrariamente pequeño si el módulo de z es suficientemente grande, y f le pedimos que sea una función continua. En un abierto que contiene el sector r por e a la i t, t entre t0 y t1, y r mayor o igual que r0, voy a dibujar, digamos, es un sector de ángulo T0 y T1, este ángulo es T0, este es T1, y bueno, en este sector del plano, bueno, a partir de un cierto R0, digamos que este es R igual a R0, todo acá, la función es continua. Entonces, el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral en gamma r de f de z es 0. ¿Y gamma r quién es? Bueno, es la curva, el arco de circunferencia de radio r entre ángulos t0 y t1. Entonces, fíjense que en realidad lo que queremos probar es que este límite es 0, o sea, la integral en la curva gamma r de f tiende a 0, y bueno, la hipótesis es simplemente la necesaria para que esta integral exista, es decir, la f tiene que ser continua en todas las gamma r's para r suficientemente grande, para que esto tenga sentido, este cálculo. Entonces, por eso es que le pedimos f la continuidad en este sector, es lo mínimo que le podemos pedir para obtener esta conclusión. Pero entonces, lo que tiene que quedar claro es que si z por f de z tiende a 0, entonces las integrales en las curvas gamma r tienden a 0 también, es decir, se hace cada vez más pequeña esta integral. ¿Está bien? Entonces vamos a demostrar. Bueno, para demostrar que esto tiende a 0 hay que calcular el módulo y ver que se hace arbitrariamente pequeño a medida que r se hace grande. Bueno, pero esto es menor o igual que la integral en gamma r del módulo de f de z, longitud de la curva. Pero fíjense que por hipótesis, dado epsilon positivo, si el módulo de z es mayor que un cierto R0, tenemos que el módulo de z por f de z es menor a epsilon, porque esto es decir que el límite de z por f de z tiende a 0 cuando el módulo de z tiende a infinito. Entonces, esto de acá, voy a salir de acá la cuenta, la integral entonces en gamma r de f de z es menor o igual, digamos, que la integral en gamma r de epsilon sobre el módulo de z, módulo de dz. Bueno, pero fíjense que en gamma r, que es este arco de circunferencia, de la circunferencia de radio r entre ángulos t0 y t1, el módulo de z es constante r. O sea que esto es epsilon sobre r por la integral en gamma r del módulo de dz, que es la longitud de la curva. La longitud de la curva es r por t1 menos t0. O sea que esto es epsilon por t1 menos t0. Y ahí termina la demostración. Esto es lo que queríamos probar, ya que, bueno, para todo epsilon, si el módulo de z es suficientemente grande, en este caso si r es suficientemente grande, esto se hace menor que epsilon por t1 menos t0. Bueno, un ejemplo de aplicación del lema de deformación de caminos que recién demostramos es
para calcular integrales impropias de variable real. Por ejemplo, calcular la integral de menos infinito a más infinito de 1 sobre x2 más 4 al cuadrado de x. Bueno, esto por definición lo que hay que calcular es el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral entre menos r y r de 1 sobre x2 más 4 al cuadrado de x. Y bueno, digamos, en cálculo 1, lo que uno hace es calcula esta integral usando, por ejemplo, fracciones simples, habría que usar para calcular esta, y después toma límite. ¿Está bien? Pero es un cálculo, hay que hacer bastantes cuentas para hacer fracciones simples para este polinomio en el denominador. Entonces, con el lema de deformación de caminos hay un cálculo directo que se puede hacer, porque entonces fíjense, lo que hacemos es considerar esta función, f de z, 1 sobre z2 más 4 al cuadrado, ¿está bien? La extendemos esta función real al plano complejo, y fíjense que esto se factoriza como 1 sobre z menos 2i al cuadrado por z más 2i al cuadrado, ya que las raíces de este polinomio z2 más 4 son más menos 2i. Fíjense que esto da 4i al cuadrado, o sea que da menos 4, se anula el denominador. Entonces, ¿qué sucede? Si dibujamos en el plano complejo entre menos r y r, esto es el arco de circunferencia, acá está el punto 2i, y acá está menos 2i, pero digamos, si considero esta curva, la curva gamma r, que es gamma r, digamos que es el segmento menos RR concatenado con la curva gamma r, que gamma r es r por e a la i t, gamma r de t es r por e a la i t, y t está entre 0 y 2pi. 0 y pi, perdón, porque es medio arco. Entonces, ¿qué pasa? La integral en gamma r de f de z, acá, fíjense, utilizamos el teorema de los residuos. Esto es lo mismo, la integral en gamma r es lo mismo que el residuo, esto es el teorema de los residuos, es lo mismo que integrar en una pequeña bolita alrededor del punto 2i. Esto es 2pi por i, el residuo de f en el punto 2i. Tenemos entonces que 2pi por i por el residuo de f en el punto 2i es igual a la integral en la curva gamma r, que es recorrer este segmento y este arco de circunferencia, y eso es la integral entre menos r y r de f de x, que es lo que nos interesa a nosotros calcular, más la integral en gamma r, que es el arco de circunferencia de f de z. Acá es que aparece el lema de deformación de camino. ¿Por qué? Porque esta integral, por el lema de deformación de caminos, tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Esta integral tiende a 0 cuando r tiende a infinito. ¿Por qué? Fíjense lo que decía el lema de deformación de caminos. Estudia el límite zf de z, que en este caso es z dividido z2 más 4 al cuadrado, que esto evidentemente tiende a 0 cuando el módulo de z tiende a infinito.
Entonces decía, bueno, si este límite tiende a 0 y esta función f es continua en el sector que está integrando a partir de un R0, que acá se verifica porque fíjense, la única discontinuidad de f en este sector va a ser en el punto 2i, pero si R es suficientemente grande, como por ejemplo este que está dibujado acá, a partir de este R, en todo este sector la función es continua. Bueno, ¿cuál es la conclusión del lema de formación de caminos? Bueno, justamente que entonces esta integral tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Es decir que cuando nosotros estudiemos el límite cuando R tiende a infinito de la integral en gamma R de f de z de z, que es este límite, o sea, es la integral que nosotros queremos calcular, y esto que se va, que tiende a 0, ¿está bien? Pero entonces el límite no es otra cosa que 2pi por el residuo de f en el punto 2i, porque esto no depende de r acá. Entonces, esta integral, el límite, cuando r tiende a infinito, es el límite de esto y siempre da 2pi por el residuo de f en el punto 2i. O sea que lo único que tenemos que calcular es el residuo de f en el punto 2i. Pero esta es una cuenta mucho más sencilla que hacer fracciones simples. ¿Por qué? Porque tenemos la fórmula para el cálculo de residuos que nos dice lo siguiente. Recuerden que la factorización de f de z nos quedó 1 sobre z menos 2i al cuadrado por z más 2i al cuadrado. Pero esto es 1 sobre z menos 2i al cuadrado por g de z, y g es holomorfa en 2i. Entonces, la función f tiene un polo de orden 2 en el punto 2i, y tenemos una fórmula para calcular el residuo de f. El residuo de f en el punto 2i es g' en 2i, porque es la fórmula para el cálculo de residuos. Está en el video anterior que hay que hacer la derivada a un orden menos del polo dividido el orden menos 1 factorial. En este caso queda g' evaluado en 2i. Bueno, pero ¿quién es g de z? G de z es 1 sobre z más 2i al cuadrado, por lo cual g' de z es menos 1 sobre z más 2i a la 4 por 2 por z más 2i. En definitiva es menos 2 sobre z más 2i al cubo. ¿Está bien? Si evaluamos entonces g' en 2i, que es lo que vale el residuo, nos queda menos 2 sobre 4i al cubo. Ahora recuerden que la integral que nosotros queríamos calcular la integral de menos infinito a más infinito de f de x nos había dado 2pi por i por el residuo de f en el punto 2i, por lo tanto nos dio 2pi por i, acá utilizando la fórmula para el residuo es menos 2 sobre 4i todo al cubo, o sea que esto nos da menos 4pi por i por 4 al cubo por i al cubo. I al cubo es menos i, o sea por menos i, o sea que esto me queda pi sobre 16.
y ahí terminamos. Ese es el resultado de la integral impropia real que nos pedían calcular.